Yo sé que a veces estamos medio bajoneados por la realidad argentina del día a día. Santi, placer saludarte. ¿Cómo estás, Claudio? Ahora lo saludo oficialmente, pero antes quiero decirles una cosa. Si usted cree que nosotros tenemos problemas, piense un segundo en los Estados Unidos. Con el presidente Donald Trump, 30% de popularidad. Con el resto, que obviamente muchos no acuerdan su gestión. Si nosotros pensamos que tenemos problemas políticos, créanme que hay países que también lo tienen. Piense en España. ¿En cuánto tiempo derrocaron o cambiaron a un presidente? Y la composición que lo termina cambiando no puede consolidar ahora, se están peleando entre ellos. Piense un poquito en Italia, que todavía no puede formar oficialmente gobierno. Piense un segundo en México, elecciones ahora, con una conflictividad interna muy amplia, 126 candidatos a presidente o candidatos políticos fueron asesinados en la última etapa. Piense en Brasil, un instante en Brasil, que el candidato que más votos tiene está preso. Y el que menos votos tiene es el presidente. Es el presidente, exacto. Y a veces nos miramos y decimos, no, está todo mal. Entiendo, hay un cambio fenomenal en el mundo de representatividad. Nadie puede lograr la representatividad por el exceso de información que tenemos. Todos nos queremos representar a todos. Todos hablamos en nombre de la gente, todos hablamos en nombre del televidente, todos hablamos en nombre de no sé qué, pero finalmente esa gente no nos da el poder para poder hacerlo y esto es lo que se siente. Va a ser uno de los temas de hoy. A veces nos miramos muy mal y tenemos motivos para estar preocupados, pero también seamos un poquito más benévolos, no somos la malvada del barrio, dirían mis hijos. Santi, qué placer saludarte. Lo mismo digo, Claudio, y sí, vamos a hablar justamente de Argentina de cara al mundo. Justamente fueron semanas bastante movidas para todos nosotros, con noticias e informaciones que chocan, por lo menos, a la realidad y también nos ponen un poco el cinturón de las cosas que vinimos haciendo y cómo de acá adelante tenemos que empezar a actuar también. Lo hemos hablado del programa pasado también, cómo irse a la B para repuntar también, que es una forma de hacerlo. No es algo que esté cantado, pero sin embargo hubo un apoyo a Argentina. Vamos a hablar particularmente del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué fueron estos 50.000 millones de dólares? ¿Fue un monto adecuado? ¿Fue un monto sobre expectativa? ¿Fue un monto para cuidar a la Argentina, para no cuidarlo? Se van a usar 15.000 millones en una primera instancia, pero vamos a tratar de analizar qué está sucediendo con Argentina particularmente y esto, de cara al mundo, cómo está el mundo también y cómo nos están viendo a nosotros en relación al mundo y qué nos está pasando. Somos oportunidad hoy, quieren venir a invertir, hay apetito por Argentina hoy. Bueno, es uno de los temas que vamos a tocar con una invitada, la verdad, de lujo, a quien queremos mucho también, así que es un honor que esté aquí con nosotros en un rato. Podemos decir que es integrante del equipo Bulata, pasó del inicio de esta iniciativa, pero déjenme decirles algo, muchas veces hay un prejuicio, quizás bien habido, con respecto al Fondo Monetario, porque siempre, cada vez que aparece, hay problemas. ¿Y por qué pasa? Porque es el prestamista de última instancia. Entonces, es el prestamista de última instancia. ¿Qué significa? Que estás en la última instancia. Estás cerca de los problemas. Entonces, cada vez que apareció en Grecia, en Argentina, etcétera, era una última instancia. Y por eso esa manera de que tenemos de relacionarnos mal con ellos. Pero esta vez yo necesito decir algo que es un poco distinto. ¿Qué significa lo siguiente? Argentina se apuró en negociar con el fondo, por lo tanto no estamos en la última instancia. Argentina adelantó ese proceso, no esperó llegar hasta última instancia. Entonces esta vez puede ser diferente. Y el monto que vos preguntabas es tan amplio que tiene un consenso en el mundo. El Fondo Monetario es un organismo político, no es un organismo económico. Y representa los intereses políticos de los que forman parte, de los que tienen esas cuotas que forman parte del fondo. Por lo tanto, me parece relevante desde ese punto de decir, no comparemos siempre con lo que ya pasó. La historia no siempre se repite. ¿Con quién vamos a compartir estas reflexiones y nos va a enseñar? Recién llegada de los Estados Unidos, tiene una visión de cómo nos ven, si realmente estamos exagerando nosotros o no con nuestra mala onda. Se llama Ana Cohen. Ella dirige, es la presidenta del Grupo Cohen, uno de los grupos más relevantes financieramente hablando de la República Argentina, pero no va a estar sola en el programa de hoy. Tenemos emprendedores que dan trabajo. Exactamente, dan trabajo y justamente vamos a hablar de qué se trata este negocio de las consultoras que van a buscar headhunters. La verdad que es muy interesante y una consultora boutique, como se definen ellos, así que en un ratito con Mauro y Federico Carrera
que nos van a estar contando de qué se trata. Ahora vamos a decir las redes por las cuales usted se puede comunicar con nosotros. No vamos a cambiar, porque tampoco nunca me las voy a acordar, las va a decir él como siempre lo hace. Exactamente, nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como Equipo Gulat. Pueden también volver a ver todos nuestros programas en YouTube, nos encuentran allí como El Inversor Oficial. También pueden escribirlos algún mail si tienen consultas, contestaremos en la radio o también vía mail, equipo.gulat@gmail.com. Y por último, leerlos, lo recordaremos al final del programa, pero www.elpuntodeequilibrio.com. Y ahora sí, a trabajar. Empezamos de esta manera, El Inversor. Ana, muchísimas gracias, es un honor que estés acá. Estar acá. Estuviste en Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos. ¿Se habló de Argentina, no se habló de Argentina? ¿Cuál fue tu percepción? Estuve en Estados Unidos reunida con una serie de banqueros latinoamericanos y también de los Estados Unidos, asesores financieros más que nada. El anfitrión era un gran banco americano con sede en Nueva York. Pero ahí nos llegaron los reportes de los otros competidores, los otros bancos. Se habló de la Argentina fuera de lo que era la Convención Central. La Convención Central venía preprogramada hace un montón y tenía una agenda entre cuyos oradores estaba James Comey, que es el exdirector del FBI, que fue muy interesante. No se habló particularmente de la Argentina, pero sí en los salones en paralelo sí se hablaba muchísimo de la Argentina. Y se hablaba, esta convención terminó el mismo día que se anunciaba el acuerdo con el FMI, ¿no? Estábamos todos medio en ascuas. Sorprendió el monto, sorprendió. Eso te iba a preguntar, ¿qué significa el monto? Que sean 50.000 millones y que sobrepase la cuota por 11 veces aproximadamente. Tiendo a percibir lo mismo que Claudio decía en la apertura, que era... me parece que el monto es más un reflejo simbólico de apoyo que un salvataje de última instancia. Cuando empezó la volatilidad de los mercados a fines de abril, entre las mesas del mercado se hablaba de que se venía un acuerdo con el Fondo Común, con el Fondo Monetario Internacional, y de hecho Christine Lagarde había estado unos días antes en la Embajada Argentina en reuniones con el G20, etcétera. Ya había un acercamiento, me parece. Lo que sí sorprendió fue el monto. Me parece que tiene más que ver con un apoyo significativo político que con un salvataje económico. Y la sensación de todo el mundo es esa. Sorprendió, de hecho, por lo menos a mí me sorprendió que el mercado no reaccionara más positivamente en los días siguientes. En los días siguientes, digamos, que venía medio cayendo en el último tiempo. Sí, yo esperaba una reacción más exultante de los mercados. En definitiva, creo que se dio un poco lo que Claudio venía diciendo en algún momento, que era la avidez local, más que nada se terminó, y todavía hay grandes preguntas de lo externo, ¿no? Cambió el contexto externo. Es que antes... Solo pongo sobre la mesa algo que veníamos conversando antes de que salgamos al aire, perdón, que tiene que ver con que muchos fondos ya están posicionados en Argentina. Exactamente. ¿Están hay esperando? Posiciones tomadas de bancos y de fondos en el exterior que están esperando las noticias. Y de hecho, cuando hablas con los analistas, te dice, bueno, se viene durante la semana que viene la famosa entrada en mercados emergentes de la Argentina, sí o no, a quién va a afectar más a los equities que a los bonos lo tienen medianamente descontado, el ingreso, eso es lo que se dice, y la realidad es que es porque hay posicionamiento externo de esto, ¿no? Claro, que están esperando. Ahora se ve que yo también estaba posicionado, por eso porque, me angustié en la pregunta. Insisto con lo mismo en este contexto internacional, y te meto en el mundo también, y un apéndice sobre Brasil, porque también se dio que el mercado no fue muy efusivo, porque fueron los 2 peores días de Brasil, donde el real se fue hasta 3.90, ahora por suerte aflojó. Pero tuvieron también que hacer anuncios muy radicales los brasileros y tienen grandes incógnitas, ¿no? Políticas. Es que muchos te dicen eso. Yo nunca vi que a la Argentina le vaya bien si a Brasil le va mal. Sí vi lo contrario. Por lo tanto, si Brasil cae mucho, prefiero posicionarme en Brasil que en Argentina. Y ese arbitraje nos vamos a tener que acostumbrar constantemente. Sí, coincido. Se dio en un momento muy difícil de Brasil, el contexto de hecho, yo venía manejando hacia el aeropuerto cuando se anunció
y uno de mis colegas lo llamo y le digo a Nico, ¿no? Nico en la oficina, le digo, esto es buena noticia, Nico, léeme porque estoy manejando, decime por audio, claro. Muy imprudente lo mío, pero era una notición, las rubias manejamos complicadas a veces, y me decía, no, si es una muy buena noticia, y dijimos, el mercado va a reaccionar muy, muy bien. Y no se dio tanto como esperábamos, incluso porque no solo el monto era una notición, sino esto de que las implicancias para el Tesoro, para el Banco Central, la Carta Orgánica y todas las reformas son una noticia buena en términos institucionales para lo que un mercado percibe. Pero el contexto externo no te ayuda, el gigante trastabillando en la casa de al lado no te ayuda y los bonos cotizando descuento en Brasil, con la liquidez que tienen, siempre pueden generar... Como modo de aprendizaje, quizás también nos vamos a tener que acostumbrar a un mercado donde, lo que decíamos en la apertura, no hay motivos para ser eufóricos. O sea, hay motivos para calmarnos, para decir, bueno, paremos con la histeria, paremos con la corrida, pero no hay ningún motivo para ser eufórico y a partir de ahora va a haber que hacer deberes para toda la región, bastante dificultosos, que si sale bien, el mercado los va a festejar, pero no te va a dar crédito adelantado. Primero va a evaluar que hagan las cosas. Ya te dio crédito adelantado, ya compró expectativas al principio. Yo tiendo a sentir que el inversor en general, los medios de comunicación, descuentan que las noticias buenas tienen que venir, las dan por hecho. Me acuerdo en instancias de que saliera el bono Century, que fue tan castigado estos días, pero en definitiva uno de vuestros colegas, cuando yo le decía, esto es una gran noticia, uno se olvida de dónde venimos. Y hoy un bono a 100 años puede ser considerado como una alternativa de inversión. Cuando corté el teléfono, él en la radio se quedó diciendo, bueno, la mirada oficialista. Y yo decía, no, esto no es una mirada oficialista, esto es, acordémonos el trayecto que venimos llevando. Y las circunstancias no son exultantes, entonces esto es una buena noticia. Pero no nos olvidemos de que nos queda un camino por recorrer, ¿no? Grandes incógnitas en el exterior, grandes desafíos en el Congreso también para aprobar algunas cuestiones, el ajuste que tiene que venirse, con el cual soy optimista porque ya veo que funcionan, un FMI en definitiva que si bien es benévolo respecto de lo que tenemos en la percepción histórica de lo que era el FMI, sí pide algunos cambios y la preocupación sobre si el gobierno tiene la fuerza política para llevarlos adelante, ¿no? Pero en definitiva no estamos peor, como decías vos en la apertura, que muchos de los que se supone que son hoy mercados emergentes. Vamos hacia un mundo todavía más complicado a nivel de tasas de interés, a nivel de conflictos comerciales y demás. Lo veo, el gran tema en la convención de la que vengo era China. Todavía no había sucedido el pequeño escándalo de la indiscreción entre Trudeau y Trump. Sí, China es una gran incógnita. Sí, se vienen contextos de suba de tasas, de inestabilidad política, de manifestaciones, de grandes incógnitas respecto a lo que son los acuerdos comerciales. Pero en definitiva yo no dejo de pensar que tal vez la Argentina tiene la oportunidad de posicionarse mejor en esas circunstancias, más allá del populismo coyuntural que puede existir en Estados Unidos y el cierre de los mercados. Es un muy buen punto, y así en Charla de Amigos pongo sobre la mesa también como materia de discusión. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Zygmunt Bauman, que creo falleció hace un año, el gran pensador de la modernidad líquida, que decía que nuestros miedos son 100 veces más grandes que los peligros que realmente corremos. Y que en la medida que tengamos miedo, es una buena sensación de cautela. Y como estamos todos preocupados por un mundo, que finalmente estamos tan sobrepreocupados que quizás no termina siendo una mala noticia. Insisto sobre cosas que a veces, yo al menos, repito, y después escuchás charlas y me pasó ahora. Por ejemplo, la economía de Grecia. Yo tenía el prejuicio que, bueno, la está yendo mal, no, es el país que más creció. Total. En los últimos, y vos ves ahora todos los informes del fondo y decís, no, pará, alguien te frena. Italia está creciendo en este proceso. Entonces, repetimos frases que en el fondo no es que le esté yendo muy bien, simplemente se esperaba tan poco que hoy festejan esencialmente eso. Y estamos todos sabiendo que Estados Unidos va a subir la tasa, que el mundo va a estar más complicado, pero la pregunta es si los mercados ya no exageraron
en la evaluación de ese contexto. Yo creo que sí, que gran parte de la suba de las tasas está descontada. La sensación es esa, porque de nuevo, las malas noticias también las descontamos. Y además, en definitiva, con este apoyo, por los próximos 2 años, la Argentina no tiene que salir a financiarse, con lo cual, en términos de lo que es la tasa, no me preocupa tanto. En términos de lo que es las posibilidades más limitadas de comercializar nuestros productos afuera, yo lo veo como al revés. Me parece que hasta hay momentos en los que la Argentina puede empezar a posicionarse con talento y con el agro funcionando cuando arranque, después de esta sequía, etcétera. Pero en definitiva, yo le veo grandes oportunidades. Los fundamentals están ahí, están ahí. Con Santi lo hablábamos antes, nos tocó compartir en algo que vos lideraste, que se llama UNAGE, que es la inclusión, no sé cómo ahora lo vas a explicar mejor, pero una generación nueva, una generación mucho más joven que tiene una fuerza que al menos yo no tengo. Se combinan en el retail, por lo menos, en el inversor más minoritario. Eso es lo que estás pensando, en el inversor más minorista, una serie de fuerzas que en la Argentina no tienen precedentes. Primero, el inversor tradicional minorista argentino es un plazo fijista, no es una persona acostumbrada a invertir en el mercado de capitales, en acciones, en bonos. Le fue reticente toda la vida por la volatilidad y por la percepción, muchas veces impulsada por la política, de que era una especulación pura, ¿no? Y por la falta de sofisticación y de educación. Se da en la Argentina que hay que arranca el lanzamiento de las LEVAX y de las LETES como alternativas de inversión minorista en un contexto de disponibilidad probable de dólares o de pesos de gente que en el mercado de trabajo, y empieza lo que se llama el recognition, el brand recognition, el reconocimiento de esto como una alternativa, y se da en conjunción con la digitalización de los servicios financieros y con el Uber de la banca en la Argentina, digamos. Tenés proyectos de emprendedurismo y también los bancos mismos y también las entidades como las nuestras, que son entidades financieras o de servicios financieros independientes, haciendo un esfuerzo para atraer al inversor minorista con poquitos pesos a instrumentos que son, nosotros creemos, superadores, como los fondos comunes de inversión, pero incluso como las LEVAX, y lo podés hacer con tu celular. Yo hacía un cálculo con vos el otro día en UNAGE. Hay 50 millones de argentinos, de los cuales un tercio serán trabajadores activos, un poquito menos de un tercio. Hay solamente en la caja de valores hay poco menos de 400.000 cuentas comitentes, y esas contando aquellas cuentas comitentes, o sea, cuentas de inversores en el mercado de capitales directo, digamos, incluyendo las compañías y los inversores institucionales. Hay muy poca permeabilidad. Sin embargo, desde los bancos y también desde la caja de valores se percibe que las cuentas que se abren para invertir en fondos comunes de inversión de personas físicas, personas humanas, aumentaron en el último año 77%. Sí. Se viene... Como dato, eran 100.000 hace 2 años y son 400.000 hoy, los que tienen cuota parte de fondos comunes de inversión. Y en caja de valores, con comitentes físicos con saldo, había 270.000 hace 2 años, 400.000 hoy, la mayoría con LEVAC y LETES. Yo, de cualquier manera, no soy objetiva, porque yo soy una firme defensora de los fondos comunes de inversión para el ahorrista o el inversor minorista. Vos tenés el 100% de las horas hábiles del día cubiertos por un experto que mira la pantalla tratando de optimizar tu peso todo lo que puede, en un parámetro de inversión que vos le propusiste cuando entraste, que está monitoreado por entidades de control y que está tercerizada su custodia. O sea, quien administra el dinero no puede agarrarlo ni tomar decisiones sobre sacarlo de tu cuenta. Para mí es el instrumento más noble y más natural. Más que cada vez hay más y más personalizados, ¿no? Como cada vez se adapta más a tu perfil. Cada vez tenés incluso en otras monedas. Hoy vos podrías decir, bueno, me preocupan los fondos comunes de inversión como minorista, porque ¿cómo hago para protegerme del dólar? La famosa cuestión LETES o LEVAX, etcétera. Vos hoy podés elegir un fondo que tenga una cobertura contra el dólar, podés elegir un fondo que esté emitido en dólares. Y no tenés que pensar en la renovación de las LETES, por ejemplo, de las LEVAX. Hay un capítulo nuevo de la ley nueva de mercado de capitales donde habilita algo
que sé que ustedes habían participado, que son los fondos cerrados, como alternativas de inversión en economía real. Sí. Que no solo puedo comprar acciones, bonos o lo que fuera, sino en un proyecto de inversión, una construcción. ¿Va a caminar? ¿Empezó a caminar? ¿Existen alternativas? Tenemos inicialmente algunas consultas de aquellos que quieren financiar sus proyectos y sí, están bastante interesados y con bastantes ganas de financiar sus proyectos a través del mercado de capitales, armando estos vehículos de inversión cerrados que tienen, por ser cerrados, una fecha de inicio, una fecha de cierre y son situaciones menos líquidas, digamos. Pero tienen beneficios impositivos hoy, los mismos que tendrían un fondo abierto o un instrumento con cotización pública. Y la verdad es que por ahora, desde la oferta, sí se están acercando. También tenemos algunas entidades institucionales, algunos inversores institucionales que están pensando esto para sus propias carteras, pero no al retail todavía, no lo ves bajando. Nosotros somos impulsores naturales y quisimos crear alguno hace unos años que invertía en emprendedurismo e innovación tecnológica, pero no fue el momento de la Argentina para lanzarlo, al final nunca pudimos lanzarlo. Sí se vienen estos proyectos y son una de las grandes noticias que la nueva ley tiene, ¿no? Ana, mencionabas antes las LEVAC como un instrumento nuevo al cual han ido muchos minoristas también, han accedido, y también conociendo el mercado de capitales desde ese lado. Mucho también se habló del otro lado de la bomba de las LEVACs. ¿Lo ves como una bomba, algo que hay que desactivar? Creo que sí, que puede ser una amenaza, pero estoy tranquila de que también en el gobierno, en el ministerio, en el Banco Central están conscientes de esto y van a interponer algunas medidas en el futuro de no habilitar tantas renovaciones, yo espero, ¿no? Claro, no lo sé. claro, sí, creo que lo anunciaron. Sí. Incluso ya es público que lo que van a hacer es, en la medida que el mercado acepte bonos argentinos de nuevo, cuando se calme la historia, van a tomar deuda para cancelar la deuda que tiene con el Banco Central, las letras, por eso se llama letra de tesorería, las letras que tenía el Banco Central. Entonces el gobierno no es que aumenta la deuda, cambia la composición de la deuda, toma deuda en el mercado, le cancela al Banco Central y con esa plata el Banco Central desarma las LEVAC. Entonces se presume que en el tiempo la emisión va a ser menor y entonces la tasa debería ir bajando, por lo menos dentro de un mes y medio, 2 meses. Lo bueno de tener un equipo económico ortodoxo es que ellos ven lo mismo que nosotros vemos en el mercado y y ahora tendrían las herramientas para ir manejándolo. Ahí mencionabas Claudio también con números de la cantidad de gente que empezó a ingresar al mercado. Ahora eso también nos lleva a que cada uno de estos movimientos sea como un pánico en el cual, bueno, estamos llamando al Cohen todos los días, entonces. Mira, el otro día me pasó que con las mamis del cole, las mamás del colegio de mis hijas, empezaron a llamarme y me preguntaban, bueno, ¿qué hacemos con el dólar? ¿Qué hacemos? Y una me pidió perdón y me dijo, perdón que soy tan doña Rosa. Y le digo, no te equivoques, el miedo es bueno y en definitiva el único que está actuando de una manera razonable en este momento es doña Rosa, más allá de que uno supiera que no había motivos para ese pánico desde lo que era la estructura financiera de los bancos, etcétera. La salida de la corrida era, ya está en el ADN impregnado el pánico porque nuestra historia así lo marcó y esta gente reacciona con la poca información que tiene frente a medios que ventilaban una crisis que no existía. Él fue el único que reaccionó, doña Rosa fue la única que reaccionó de acuerdo a la información que tenía de una manera lógica. Adentro del mercado nos sorprendió un poco y de hecho entre las mesas se decía, seamos cautelosos con nuestras emisiones en Twitter, tengamos cuidado, pero nosotros sabemos que esto no es tan grave. Entonces, incluso cuando uno se ríe en Twitter de las cuestiones, podés generar pánico. Sí, es un gran desafío para el mercado hoy atender rescates masivos, probablemente de muchas doña Rosas viniendo a asustarse. Pero nuestra experiencia en las últimas semanas de volatilidad fue, venían y por ahí te rescataban el fondo común en pesos, pero te lo dejaban en el de dólares. Claro. Que fue una sorpresa. No se llevaban la plata al colchón. Claro, porque por eso se llamó crisis cambiaria, que era un tema de tipo de cambio y no bancaria o no de sistema. Nosotros con Santi durante mucho tiempo teníamos un capítulo que se llama Educando al Inversor y queremos cedértelo en este momento porque hay algo que ustedes hacen y no está muy difundido en el mercado y quiero que en 2 palabras, en 140 caracteres, si podés, se lo expliques a la gente, ¿qué es esto del leasing? El leasing es un instrumento de préstamo para inversiones de capital, en el que una compañía de leasing, nosotros tenemos una, pero hay varias,
compra el bien que vos querés como deudor y en lugar de ponerlo a tu nombre, lo compra la compañía de leasing y te lo alquila, te cobra una cuota mensual y vos tenés el usufructo del bien, pero el bien está en mi nombre. Pongamos un auto, una cosechadora, un server, una licencia de software, una planta entera para el desarrollo de alguno de tus productos. El instrumento, el bien de capital queda a nombre de la compañía de leasing y el deudor o quien lo usa va pagando como si fuera un alquiler. Claro. Al fin de ese contrato de leasing, vos como potencial dueño tenés la opción de ejercer esa titularidad pagando un extra y te quedarías con el bien o no lo cancelas y queda el bien en la cartera, digamos, del leasing. Voy a hacer una pregunta. ¿Sirve? Sí, espectacular. ¿Esa es la respuesta? Espectacular. Voy a hacer una pregunta que hacía Claudio antes, que ahora la dejó de hacer. No sé si por miedo o por qué. Ya no me acuerdo. Si Argentina fuera una acción, ¿hoy compras o vendes Argentina? Compro. Bien. Buen cierre, yo no agregaría más nada. Compro. Antes de que se arrepiente, dejámosla así. Perfecto. Bueno, Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un honor. Nosotros nos vamos a AgroTips ahora con Darío Guardado. Quédense porque la verdad que vale mucho la pena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AgroTips en El Inversor. Y hoy no podemos escapar de esta fiebre mundialista que se vive por la Copa del Mundo Rusia 2018. Y claro, les vamos a mostrar cómo está posicionada la Argentina en el grupo D que ocupan el Mundial con respecto a sus rivales. Claro, hablando siempre en materia agropecuaria y agroindustrial. Vamos a comenzar hablando de Islandia, que es el primer rival de la Argentina, y un país con una población realmente muy pequeña, 338.000 habitantes es lo que tiene este país, con un PBI realmente pequeño también de 25.000 millones de dólares, pero el per cápita es realmente elevado, 73.000 dólares por habitante, y sus exportaciones son acotadas, 5.000 millones de dólares, pero si hablamos en materia agropecuaria, apenas exportan por 1.300 millones de dólares y esto tiene que ver con su actividad pesquera, lo que es la pesca y también la industria. Es el principal productor de bacalao, el principal exportador de este pez. Y también, obviamente, tiene otros recursos importantes como son la energía hidroeléctrica y también la energía geotérmica. Tengamos en cuenta que tienen más de 130 volcanes este país y genera mucha actividad en ese sentido. Hablamos ahora de Croacia, el segundo rival de la Argentina en esta Copa del Mundo Rusia 2018. Un país, claro, totalmente diferente a lo que es Islandia, con un PBI per cápita de 15.000 dólares y un PBI anual de 57.000 millones de dólares. Las exportaciones son de 16.000 millones de dólares anuales. Los principales rubros son los servicios, el turismo y la industria química, pero en lo que hace al sector agropecuario tienen cierta relevancia en lo que es la producción y exportación de cereales como el maíz y el trigo, también la producción de uva para vinos, tienen vinos dentro de lo que es la región muy significativos, y otro de los productos importantes en materia agropecuaria tiene que ver con el olivo, que lo utilizan para hacer aceite de oliva allí en Croacia. Un país que exporta por cerca de 3.500 millones de dólares en lo que hace el sector agropecuario. Y por último vamos a revisar el tercer rival de la Argentina en este grupo D, que es Nigeria, el país africano que es la principal economía de África, con un Producto Bruto realmente significativo si lo comparamos con los otros dos rivales de nuestro país. Estamos hablando de 420.000 millones de dólares, una población importante, la más importante también de África, 186 millones de habitantes tiene Nigeria. Bueno, su principal recurso, ya lo saben prácticamente todos, es el petróleo y el gas. El 90-95% de sus exportaciones, que son cerca de 48.000 millones de dólares, es proveniente, del crudo y también del gas. Pero son un productor muy importante de cacao. Es el quinto productor de cacao a nivel global y ocupa el 50% de todos los cultivos que se utilizan o que se siembran allí en este país africano, lo ocupa el cacao. También siembran otros cereales como el arroz y el maíz, y es importante en esto porque exportan cerca de 3.000 millones de dólares. Y ahora vemos aquí a la Argentina y les vamos a mostrar el contraste importante que hay en materia agropecuaria con sus otros rivales del grupo de Argentina,
con un Producto Bruto que supera, claro, los 560.000 millones de dólares, con 43 millones de habitantes, y $15.000 per cápita es el producto en la Argentina, y las exportaciones, que vienen en franca caída porque han superado ligeramente los 60.000 millones de dólares el año pasado, fueron de 58.500 millones de dólares. Y acá está el dato más significativo de todos. El 66% de los 58.500 millones de dólares que genera Argentina de exportaciones de divisas genuinas que entran al país vienen a través del agro, del sector agroindustrial. Solo el complejo sojero, que nuclea, claro, a la harina de soja, el poroto de soja, el aceite de soja y también el aceite de girasol, genera el 31% de esta actividad, cerca de 18.000 millones de dólares. Es decir, de los 58.500 millones de dólares de las exportaciones, Argentina exporta en materia agroindustrial 38.000 millones de dólares. Después hay otros sectores muy importantes como el maíz, el trigo, que somos uno de los exportadores más importantes del planeta, y también la carne vacuna y, por supuesto, la fruta. La pera y el limón, que estamos entre los principales exportadores a nivel global. Cerca de 700 millones de dólares anualmente es lo que aportan estas dos frutas, que principalmente se exportan a Europa. Claro, en materia agroindustrial queda claramente definido que Argentina es superior a sus otros rivales del Grupo D. Ahora en la cancha la historia será otra, dependerá de la selección, de nuestra selección y particularmente del mejor jugador del planeta como es Lionel Messi. Vamos a seguir con estos AgroTips Mundial durante el transcurso de la Copa del Mundo. Gracias y nos reencontramos el próximo sábado. Pausa breve, enseguida volvemos con el inversor. Auspició este espacio. Somos San Miguel, una empresa argentina multinacional, líder en la industria de los cítricos. Somos experiencia e innovación. En Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica, elaboramos productos de primera calidad, trabajando en armonía con el medio ambiente y con nuestra comunidad. Solo hay algo que me gusta más que manejar al amanecer, y es poder manejar los tiempos comerciales de mis granos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Imaginemos este escenario. Sos dueño de una casa pero querés mudarte a otra más grande. Salís a ver casas y ves una que te vuelve loco, loco, loco. Esta casa me vuelve loco, loco, loco. Pero hay un detalle. Hasta ahora no podías comprarla sin primero vender la tuya. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, lanza un crédito para que no te ganen de mano con esa casa que te gustó y la compres, a pesar de que todavía no vendiste la tuya. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Muchísimas gracias por esperarnos. Momento de la clave de esta semana. Y para entender un poquito qué nos está pasando financieramente, hablábamos en la apertura sobre el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Déjenme jugar con un pequeño ejemplo. Quizás un poco difícil, quizás un poco duro, y perdón si invado la privacidad de alguno de ustedes, pero es como que a un paciente, y eso es la Argentina, un paciente le agarra un paro cardíaco. Y viene el médico y con el desfibrilador lo salva. Y todos nosotros festejamos porque finalmente el paciente se salvó. Pero ¿sabe una cosa? A partir de ahora empieza la historia. Por algún motivo al paciente le agarró un paro cardíaco. Por algún motivo la economía argentina
terminó llegando donde llegó, al prestamista de última instancia. Entonces, a partir de ahora hay que preocuparse para que las cosas se solucionen. ¿Qué va a decir el médico? Y a partir de ahora no vas a tener que comer más sal, a partir de ahora vas a tener que caminar, a partir de ahora te vas a tener que cuidar, a partir de ahora vas a tener que cambiar tus hábitos de vida. A partir de ahora, la Argentina también va a tener que cambiar sus hábitos. Esto de gastar mucho más de lo que le ingresa hace bastante tiempo. Si no, la segunda parte, el segundo aviso, como pasa también en la vida y con los paros cardíacos, el segundo aviso puede ser mucho más complicado. A partir de ahora empieza la historia. Es para decir, el corazón late, por lo tanto es una buena noticia. Sobrevivimos, por lo tanto es una muy buena noticia. Pero vamos a tener que hacer bien las cosas. No va a ser fácil, pero es la única manera de resolver inconsistencias que tenemos hace mucho tiempo. De esta manera termino la clave y empezamos a pensar en el futuro, en el mundo emprendedor. Santi, las cámaras son tuyas. Y de esta manera empezamos el bloque de hacedores, nuestros emprendedores, que en este caso estamos con los chicos de HighFlow. Federico, Mauro, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarnos. Nos cuentan un poco, nos bajan esta idea de qué se trata HighFlow, cuándo empieza. Bueno, ahora te contamos un poco. HighFlow arrancamos hace 2 años. Es una consultora puntualmente boutique, que hacemos reclutamiento de lo que es media y alta gerencia, ¿sí? Y bueno, arrancamos, estamos en el mundo de reclutamiento hace casi 6 años. Trabajamos en grandes consultoras y bueno, hace 2 años decidimos también iniciar nuestro propio camino. ¿Cómo es este tironeo entre tengo un trabajo estable con un sueldo determinado y me empiezo a abrir a otra cosa que empiezo a depender más de uno mismo, ¿no? A ver, es una pregunta medio complicada. A ver, nosotros en realidad lo que hacemos somos un punto intermedio entre los clientes, nuestros clientes y los candidatos. Sí. Y ahí lo que tratamos de hacer nosotros es un nexo de presentar los mejores candidatos entre nuestros clientes. Entonces somos una especie de intermediario, si querés, entre... muchas veces, che, conseguimos trabajo. La verdad que a veces es difícil conectar esas dos puntas. Esas si dos querés. puntas, Sí. claro. Entonces ahí somos una especie de consultor que intentamos atar esos dos. ¿Y por qué boutique? Boutique, porque a ver, no hacemos algo masivo, sino que hacemos búsquedas únicamente de ciertos sectores. Principalmente lo que son búsquedas de jefaturas, gerencias y direcciones para la vertical de finanzas y para lo que tenga que ver con áreas comerciales y marketing, que es de donde venimos en realidad nosotros. Es nuestro background, si querés, previo a venir del mundo del headhunting. Fede, ¿qué vieron en el mercado que dijeron HighFlow puede ser una oportunidad de negocio? ¿Qué están necesitando las empresas que buscan? Bien, es una buena pregunta. La verdad que después de mucho tiempo de trabajar en el mercado de la especialización, ¿sí? Trabajar por áreas funcionales, específicamente la vertical de finanzas, que es la especialidad de Mauro, y la mía, que es la especialidad del marketing y las ventas, encontramos que además de esa diferencial, el mercado necesitaba un trabajo mucho más personalizado, no tan masivo como de repente en otras consultoras. Entonces, sumándole esto de ser boutique y esta personalización, además de la especialización, pudimos encontrar un nicho de trabajo en el cual desarrollarnos. Cuestión que veíamos un poco que lo empezaba a demandar el mercado cuando teníamos reuniones con clientes y estando en un entorno, digamos, tan sensible como el de la búsqueda del empleo, una dedicación mucho más personalizada también al candidato, ¿no? A quien busca un trabajo y tiene una necesidad económica y aspiraciones salariales también. ¿Se dedican más que nada a lo que es headhunter, o sea, ir a buscar para empresas puestos determinados de alta gerencia? Exactamente. Como ejemplo, una gran empresa multinacional o una pyme nacional familiar de mediano, pequeño o gran tamaño nos puede pedir que le busquemos a algún gerente o algún director, y ahí nosotros lo que hacemos es aprovechar toda nuestra red de network. Ya hace más de 6 años que trabajamos entrevistando solo finanzas, solo marketing y ventas. Publicamos las búsquedas y salimos a buscar a aquel profesional que la empresa necesita. Con una base de datos propia también, además de... Una base de datos propia, pero pensá que nosotros, por eso la especialización y el boutique, nuestra asertividad, si querés, puede ser mucho mayor, porque lo único que hacemos hace 6 años es entrevistar gente de este segmento. Cuando nos preguntan cuál es tu principal herramienta de networking, no es ningún portal de empleos, es el networking que uno vamos desarrollando. O sea que nosotros nos tomamos 20 cafés por semana con, en mi caso, gerentes de finanzas, controllers, tesoreros,
y eso te hace generar una red de contactos que a la hora de salir a buscarlo es mucho más fácil poder hacerlo. Y vamos a preguntarlo en criollo. ¿De entrada les dieron bola? Mira, fue difícil. Sabíamos que había una curva de trabajo para llegar a un punto de equilibrio. Afortunadamente creo que coincidió con los pronósticos, con lo que teníamos pensado, pero Bien. sabíamos que 6 meses, un año, íbamos a tardar en empujar la rueda y que empiece a funcionar. Y ya cumpliendo este mes los 2 años, creo que nos dio resultado y tuvimos respuesta del mercado también. Muchas veces nosotros decimos que el no te termina como definiendo, ¿no? Un consejo que siempre damos a gente también que ahora está en el mismo punto de, si querés, de emprender su propio proyecto. A veces al principio cuando uno va a presentarse, aparte la parte comercial lo teníamos, íbamos a vender nuestros servicios, pero dentro de consultoría se abren 1000 puertas, ¿sí? Dentro de lo que es recursos humanos, no solo el reclutamiento. Y al principio decíamos, che, agarramos esta oportunidad, es un buen cliente, y muchas veces nos costaba, pero teníamos que decir que no, o sea, tal vez enfocarnos sobre nuestro y dedicarle 100% de nuestro tiempo a lo que es reclutamiento y selección y seguir marcando reuniones que seguramente las búsquedas ya van a llegar. Esto tiene una curva, si querés, esos 6 meses que dice Fede hasta que empezamos a trabajar, creo que terminó costando, pero obviamente hoy con el diario del lunes es... Claro, nos pasaba eso. Los obstáculos eran que muchas veces nos proponían hacer o capacitación o desarrollo o algunas otras cuestiones que no eran lo que nosotros sabemos hacer de la mejor manera y en algún sentido decirle que no a eso para mantener el foco y la concentración fue que es difícil además. Es lo más difícil porque estás en el momento en el cual, hablando bien criollo, estás con una mano atrás y una adelante y te cuesta todo el doble, ¿no? ¿Y pensaron en ampliarse a estos horizontes que van escuchando de empresas, por ejemplo, capacitación o lo que fuere? Mira, en una primera instancia no. Algo que nos sigue, digamos, una de las claves del éxito, si querés, es tener yo siempre digo, cada departamento de recursos humanos, algún director de recursos humanos, una gerente de recursos humanos, vos dependiendo qué es lo que necesites una consultora especializada. No es lo mismo hacer capacitación, ni desarrollo, ni la parte de selección mismo. Entonces, mismo dentro de selección, nosotros somos una especialización. O sea, siempre le digo a nuestros clientes, vos tenés que tener una búsqueda de un gerente de tecnología, recurrir a una consultora especializada en ese segmento. Tenés una búsqueda de recursos humanos, tenés consultoras que hacen buen servicio en eso. O sea, no recomendamos, si querés, a alguien que haga un poco de todo. Nosotros sabemos hacer reclutamiento y selección de jefaturas, gerencias y direcciones para áreas de finanzas con nuestro core y área comercial y marketing. ¿Quiénes llegan a HighFlow? Digamos, pueden ser mismo algún gerente que está buscando cambiar de rubro, cambiar de nicho, lo que fuere, o está buscando un sueldo más alto, por ejemplo, o vienen directamente las empresas a decir, búsquenme tal perfil. Mira, ahí nos llegan por 2 lados. Nosotros tenemos una metodología de proactivamente conocer candidatos. Entonces, generalmente, hablo en mi caso del mundo de finanzas, un controller, un tesorero, vuelvo a repetir, te escriben porque están abriéndose al mercado. Nosotros siempre les abrimos las puertas a tomarnos un café, entender cuál es su background, qué es lo que está pasando, qué tipo de posiciones, qué tipo de empresas les puede interesar, y a partir de ahí ya tenerlo en nuestro mapeo de mercado. Y muchas veces trabajamos, esto viene más de un rol del headhunter afuera, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, donde también le da un servicio al candidato y no únicamente como consultora darle un servicio al cliente, ¿no? De contarle con qué perspectiva se va a encontrar en el mercado, si está bien posicionado a nivel salarial, si está mal posicionado, qué referencias de compañías, a qué otro tipo de industria se puede llegar a adaptar. Bien. Entonces, ese servicio tratamos de hacerlo bastante. Para eso sí, vuelvo a repetir, tenés que estar especializado. Es imposible tener un ida y vuelta con candidatos gerenciales y directivos de diferentes áreas, diferentes rubros e industrias, ya es imposible poder manejar. ¿Vos directamente con un café podés determinar si tal persona está capacitada para tal empresa o no? ¿O cómo es ese proceso de selección? Me interesa porque lo desconozco. Es muy interesante. Después de conocer, imagínate, más de 20 personas por semana a lo largo de 6 años, son muchos candidatos y muchos cafés compartidos. Y también muchas diferentes empresas, cada una con sus culturas, sus valores, su industria y su negocio, con sus propios hábitos, como cualquier persona. Entonces muchas veces nos pasa que conocemos a alguien y decimos, mira, esta persona tiene perfil de tal compañía. Incluso aunque no tengamos una búsqueda de tal empresa, sabemos que si lo presentamos les puede llegar a gustar. Y eso te va marcando un poco. Muchas veces es como cuando conoces a una mujer que se la querés presentar a un amigo porque crees que pueden llegar a empatizar y a conocerse. Nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Es esto de
A le puede gustar a B o María le puede gustar a Juan y que se conozcan y vean si empiezan a salir. Obviamente la decisión final termina siendo de la empresa. Nosotros siempre decimos, nosotros presentamos una terna generalmente o 4 o 5 candidatos que para nosotros consideramos que es la mejor opción para nuestro cliente, pero quien toma la decisión es nuestro cliente. Nosotros nunca le elegimos una persona. Claro. Nosotros les elegimos las mejores opciones que va a encontrar en el mercado. De hecho, nuestro trabajo únicamente no es presentar currículums, sino lo que el mundo de headhunting lo que trabaja sobre mapeos de mercado. ¿Sí? Nosotros a un cliente cuando nos abre una búsqueda, si estamos hablando de la posición de un gerente de finanzas, nosotros hacemos un mapeo que generalmente puede incluir entre 100 y 150 personas y le vamos a mapear dependiendo qué industria quiera mapear, sus competidores, cómo están las estructuras salariales. Entonces, no quedarse únicamente con te envío 3 currículums si este es el trabajo, ¿no? Sino con qué tipo de perfiles te vas a encontrar y por qué, el motivo de por qué te presenté y te preseleccioné esos 3, 4, 5 candidatos. ¿Cómo han ido mutando HighFlow desde que empezaron hasta ahora, a partir de la demanda también que tuvieron ustedes? Creo que hemos ido creciendo muy de a poquito y paulatinamente también, con toda la planificación que pudimos dedicarle, a medida que tratamos de crecer y de acompañar al mercado. Creo que el mercado fue también desarrollándose en el sentido de que pudimos encontrar no solo las clásicas búsquedas que hubo en épocas pasadas, que era solo por reemplazo de gente o de posiciones que quedaban vacantes, y ahora empezamos a ver en el mercado posiciones nuevas que se generan porque vienen empresas nuevas al país que afortunadamente están llegando, o porque empresas que ya están deciden abrir nuevas posiciones, porque tienen nuevas líneas de negocio, porque tienen nuevos productos, porque tienen nuevos servicios. Y realmente es algo que desafía mucho, no solo a nosotros ni a la gerencia de recursos humanos, sino a los directores de cada uno de esos negocios, que tienen que empezar a manejar indicadores nuevos, clientes nuevos, productos nuevos y ver dinámicas nuevas de negocio. Y a la vez nosotros también, 2 años, obviamente parece poco, para nosotros fue una vida, fue muchísimo trabajo, y también parte del plan de cómo crecer, ¿no? Somos nosotros dos y decís, bueno, si querés abrir HighFlow en Latinoamérica o en Europa o en Asia o en algún otro país, ¿cómo lo podríamos haber hecho, ¿no? Entonces el camino que elegimos fue asociarnos a una red de reclutamiento internacional que tiene en cada país, en todos los continentes, una consultora boutique con la que se comparte buenas prácticas y clientes que te permiten buscarles a las empresas ejecutivos en otro lugar del mundo, ¿no? Cuando un cliente nuestro tiene una necesidad en Ucrania o en Rusia, los ponemos en contacto y nuestro socio del exterior los ayuda. Entonces, de esa manera te permite colaborar globalmente. ¿De finanzas son todas o no necesariamente? No necesariamente son de finanzas. Bien. Hay algunas que son exclusivamente de búsqueda de gerentes generales y de directores, pero la característica es que todas son boutique. Y que todas son pequeñas estructuras. Tratan de buscar que todos los socios tengan esa misma identidad de ser boutiques. Esa personalización la mantienen en todas partes del mundo. En los 80 países que están presentes fue un proceso largo para poder entrar a esta red global, pero por suerte, bueno, hace un par de meses ya nos asociamos a IRC. ¿Hay solidaridad en esos ámbitos? ¿Hay competencia? A nivel internacional y en esta red, sí. Después hay otras redes también y obviamente significan competencia. Y no le tenemos miedo a la competencia. Yo creo que la competencia, como pasa ahora en muchos mercados, con las fronteras internacionales abiertas o las fronteras nacionales abiertas para la importación de algunos productos, la competencia te puede ayudar a nivelar para arriba y a que uno trate de mejorar todos los días y hacer mejor las cosas. Entonces, cuando tenés más variedad de productos o una mejor oferta, uno tiene que hacer mejor las cosas para que lo elijan. Y creo que nosotros trabajamos también para eso. Y aparte, muchas veces en nuestro mundo, que es un trabajo de relacionamiento, básicamente, si bien tenés competidores, pero está bueno. De hecho, con muchos tenemos partnership de, como te decía, tal vez en búsquedas gerenciales de áreas de operación, de áreas de ingeniería, que no sos no es tu especialidad, o áreas de tecnología. Está bueno empezar a hacer partnership con otras consultoras que están en la misma que uno, ¿no? Y poder referenciarlo cuando tenés un cliente que te dice, mira, tengo esta búsqueda puntual, mira, yo no soy especialista, pero te voy a contactar con esta persona, con lo cual eso también es bastante trabajo y sinergia con otras consultoras. Una vez un amigo que trabaja en temas de recursos humanos y demás me dijo, nunca nadie se niega a un café para escuchar alguna propuesta. ¿Es así o no es así? Y siempre uno está, es una realidad eso. Más en el segmento donde nosotros nos movemos, que son posiciones gerenciales y direcciones,
es muy difícil que una persona te diga que no juntarse a tomar un café. Siempre la persona está interesada. Claro. Es como esa cuestión de seducción, ¿no? De a ver qué tienen para ofrecerme. Claro. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué pasa alrededor mío? Yo siempre digo, es muy interesante escucharlo y siempre la gente está, si querés, abierta. Las nuevas, si querés, las nuevas eras, si querés, o los chicos más jóvenes, tal vez les cuesta un poquito más, no están tan adaptados, y cuando uno tiene alguna posición de una jefatura, donde tal vez es alguien con digamos, menor cantidad de años, si no está acostumbrado a este roce con el headhunter, con el consultor, claro. El primer contacto telefónico es, bueno, pero contame de qué empresa es, cuánto me vas a pagar. Entonces ahí decís, claro, no tendría que poder hacer así. Exactamente, mientras más ascendés en la pirámide a nivel laboral, cualquier gerente general, cualquier director, cuando lo llamás de parte de un headhunter, súper abierto a querer reunirse, a tomar un café y a abrirte información. ¿Está esto de los que los más jóvenes no se quieren estabilizar en trabajos de determinada cantidad de tiempo? ¿Lo notan, no lo notan? Se nota y las empresas también han adaptado un poco el discurso en ese sentido, no solo el discurso a la hora de expresarse, sino a la hora de trabajarlo internamente. Antes se trataba de retener como sea y como fuere, a cualquier costo. Y hoy muchas veces el discurso es que venga, que trabaje el año, los 2 años, los 3 años de la mejor manera, dejando todo lo que necesitemos que deje al 100%, al 110% si es necesario, y que después pueda seguir su camino y desarrollarse. Eso me parece también que es mucho más saludable para las compañías, saber que hay un principio y un final, así como también hay poca gente que ya diga quiero trabajar en la Ford durante toda mi vida. Claro. Hoy los profesionales que salen de la facultad o ya con 4 o 5 años de experiencia laboral después de recibirse, buscan rotar y rotar lateralmente, capaces de enriquecerse y poder desarrollar otros skills que te permiten el día de mañana ascender en la pirámide. ¿Qué cambio notan en las empresas hoy que ofrecen a sus empleados a diferencia de hace unos años? Por ejemplo, no sé, yo lo he visto en actividades recreativas dentro de la oficina. Es un ejemplo. Sí, hay muchas políticas que las empresas se terminan adaptando o ayornando, si querés, y que la verdad que los empleados lo terminan valorando muchísimo. Son cuestiones no remunerativas a veces, claro. ¿no? De hecho, pasa mucho que en ciertos proyectos, en varias búsquedas que tenemos ahora de startups, por ejemplo, que son compañías con nuevas tecnologías o nuevas tendencias, donde el candidato hoy en día hasta se puede llegar a cambiar por la misma banda salarial. Antes eso era bien pensado, era únicamente me cambio por un salario. Sino es, me cambio por siempre y cuando haya un buen proyecto detrás, ¿no? Sí, pero habiendo un buen proyecto, una buena compañía, hay políticas de beneficios desde políticas flex de horarios, desde home office, cada vez el teletrabajo, si querés, o el trabajo desde la casa es muy valorado. Claro. Políticas de flexibilidad, de no cumplir un horario. Ahora, la semana pasada me enteré una nueva en compañías donde permiten, ya yéndole al extremo, ¿no? Te lo llevo para como un caso, poder llevar las mascotas a las compañías. Claro. Entonces, no sé hasta dónde hay un punto, pero sí se valora muchísimo más el hecho, y mismo a tener misma participación en la toma de decisiones. Eso es algo muy buscado. No ser una posición donde únicamente se va a acatar, sino donde pueda uno participar, ya sea como gerente, en la toma de decisión de un board, de un directorio, de un grupo de accionistas. Eso también se valora muchísimo. ¿Tiene algún ratio de concreción, de efectividad de las búsquedas que ustedes ofrecen y cuántas terminan concretándose? Y si es así, más o menos qué promedio mensual, anual, cómo es medir. Mira, en términos de números, creo que tiene que ver un poco con la transparencia y lo que nosotros le comentamos siempre a nuestros clientes. Por distintas modalidades con las que trabajamos, solo tomamos una búsqueda si creemos que la podemos cerrar. Entonces, la efectividad tiende a ser el 100%, porque nuestra especialización así lo indica. Si a un cliente me propone trabajar a una búsqueda de una dirección de marketing, una gerencia comercial, yo tengo que estar seguro que la puedo cubrir para decirle, ok, empecemos a trabajar. Lo mismo le pasa a Mauro y lo comenta siempre con todos los clientes. Es muy difícil que no podamos encontrar a alguien. Por eso nuestros ratios son casi de 100% de efectividad, podríamos decir. Perfecto. Sí, lo que tratamos es de ser masivo. Siempre decimos, esta personalización trae, si querés, que somos nuestro propio cuello de botella. Tratamos de no ir a lo masivo y agarrar cantidad de búsquedas. Siempre nos preguntan cuántos clientes tienen. Nosotros preferimos tener pocos clientes y realmente poder elegir con qué clientes trabajar. Capaz una compañía puede llegar a tener 1, 2 búsquedas, 3 búsquedas gerenciales o direcciones durante un año. Entonces no es que nos casamos únicamente con un cliente y constantemente, mensualmente tenemos un ida y vuelta, sino que es mucho más de trabajar por proyectos porque son búsquedas muy puntuales. Bien.
Mauro, Federico, muchísimas gracias por haber Gracias estado con nosotros. Ya saben, si tienen que salir a buscar, los chicos de High Flow les van a dar una gran mano. Claudio, vamos cerrando el programa entonces. Dale, y me quedo ahí para ir a buscar después, si es que este programa sale bien. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Tratamos de abarcar ambos aspectos. El primero, el contexto internacional. Nosotros formamos parte de ese contexto y muchas veces nos pasa las cosas que le pasan a la mayoría de los países, con distinta volatilidad, por cierto, pero nos viene pasando. Y en la segunda parte, me pareció muy interesante, Santi, ya que te tengo al lado, mostrar lo que siempre tratamos de decir en este programa. El mundo sigue. Uno tiene que trabajar igual, se levanta cada mañana, se esfuerza, etcétera, independientemente de las variables económicas. Y siempre disfrutamos más cuando los invitados son ellos, sobre todo los que hablan de trabajo, y no a veces nosotros, que hablamos simplemente cuando hay una crisis financiera o algo por el estilo. Las cosas siguen y espero que le haya gustado. Santi. Nos vamos a encontrar en la radio también para seguir hablando de en dónde se puede invertir, bonos, acciones y demás, con tanta incertidumbre últimamente en el mercado también. Así que nos encuentran allí en Millennium todos los martes de 21 a 22 horas con el inversor bolsero junto a Martín y Neri también. Está muy bien, y también nos puede leer en el puntodeequilibrio.com. Prometo una nota bastante, espero que sea interesante y les interese para la próxima. ¿Viste la película La hoguera de las vanidades? No, no la vi. Mírala. Te fallé. Tienen que, simplemente para ver y comparar a veces con la política argentina. La hoguera de las vanidades se llama, lo va a poder leer en el punto de equilibrio. Nosotros nos vamos despidiendo de esta manera y nos reencontramos el próximo sábado en esta propuesta del equipo ULAT que se llama El Inversor.